Asterisco asterisco tutulo asterisco asterisco Ander revive. Explosivo secreto tras Kerem, venganza turca en el aire. El culebrón que sacude a Turquía y al mundo. Asterisco 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 asterisco. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, su fuente número 1 para todo lo relacionado con las series turcas, el chisme jugoso y los dramas que nos mantienen pegados a la pantalla. Estoy muy contento de tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que les apasiona tanto como a mí, los dramas de True SDCU Maras, los romances que florecen bajo los reflectores y a veces se queman con la misma intensidad y la posibilidad latente, o incluso palpable, de una venganza turca. Como bien indica el título, hoy vamos a analizar la situación superíndice 3N, que se ha convertido casi en un caso de estudio, entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, explorando las posibles razones de True S de su repentina y para muchos, incomprensible ruptura. Analizaremos si, tal como sugieren algunos rumores que circulan por las redes sociales y las revistas del corazo superíndice 3N, hay alguna clase de rencor enquistado, una herida que no cicatriza, o incluso, la posibilidad de que una elaborada venganza se es tu copyright gestando en secreto. No se preocupen, no seremos sensacionalistas, no inventaremos historias ni daremos pu copyright a la difamación superíndice 3N gratuita. Pero analizaremos froamente lo que sabemos, lo que se ha dicho y lo que se ha insinuado, y nos permitiremos especular un poco, con fundamentos, sobre lo que podría estar pasando realmente entre estos dos titanes de la televisión superíndice 3N turca. Y hablando de especulaciones, no olviden dejar sus teorías, las mundes descabelladas y las mundes el superíndice 3 gicas en los comentarios. Me encanta leer lo que piensan, CU superíndice 3 mo interpretan las seu más menos ales y CU superíndice 3 mo ven el panorama general. Sus ideas son valiosísimas para enriquecer el debate. Antes de empezar a desentrañar este laberinto emocional, como siempre, les pido encarecidamente que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyarme, de demostrar que este contenido les interesa y de asegurarse de no perderse ninguno de mis vídeos sobre series turcas, actores, actrices, directores, guionistas, chismes jugosos que destapan la realidad de True S de la ficción superíndice 3N, y mucho S activen la campanita, ese pequeño más menos o símbolo que les avisa cuando subo contenido nuevo, para recibir notificaciones y ser los primeros en enterarse de todo. Prometo que siempre les traeré copyright la información superíndice 3N MUDS actualizada y los análisis MUDS profundos. Ahora sin MUDS preúmbulos, vamos a lo que nos interesa, el dramático desenlace de un cuento de hadas moderno. La relación superíndice 3N entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue, durante el tiempo que duró superíndice 3, un autocopyright ticofenu superíndice 3 meno medio tico. Se conocieron en el set de filmación superíndice 3N de Senu con diéresis al cap, esa comedia romántica que conquistó superíndice 3 corazones en todo el mundo, y su química en pantalla, desde el primer capítulo, fue innegable, palpable, casi magnu copyright tica. La serie que combinaba a la perfección superíndice 3N el humor inteligente, el romance empalagoso y un toque de drama familiar que aún más menos dado a complejidad a la trama, los catapultó superíndice 3 a ambos a la fama internacional. De pronto sus nombres eran sinu superíndice 3 nimo deu con diéresis copyright cito, sus rostros aparecían en todas las portadas de revistas y sus vidas se convirtieron en el centro de la atención superíndice 3N pública. Y su romance en la vida real, que surgió superíndice 3 casi de forma natural, como una consecuencia lu superíndice 3 gica de la intensa conexión superíndice 3N que compartúan, hizo que sus fans enloquecieran a UNMUNS. Creando una legión superíndice 3N de seguidores incondicionales que los idealizaban como la pareja perfecta. Senu con diéresis al cap es una serie que a pesar de su aparente simplicidad, supo conectar con el público gracias a una fu superíndice 3 mula que mezclaba con maestría los ingredientes clave del entretenimiento. Trata sobre Eda YLDZ, una joven florista de origen humilde, con un carácter fuerte e independiente, que alberga un profundo resentimiento hacia Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y fruo, un hombre de negocios implacable, que sin quererlo le quita su beca para estudiar en el extranjero, truncando sus sueu más menos os de formación superíndice 3N profesional. Por azares del destino, o por designios del guión, ambos se ven obligados a fingir un compromiso para beneficiar sus propios intereses. Serkan necesita proyectar una imagen de estabilidad para cerrar un importante acuerdo comercial, y Eda ve en esta farsa la oportunidad de recuperar su beca y retomar sus estudios.
Obviamente, como suele ocurrir en este tipo de historias, con el tiempo, esa relación superíndice 3n falsa, basada en la conveniencia y el resentimiento mutuo, se convierte en algo real, profundo y transformador, obligando a ambos personajes a replantearse sus prioridades y a enfrentarse a sus propios demonios internos. La serie fue un con diéresis copyright cito rotundo, no solo en Turquía, donde se convirtió superíndice 3 en un fenu superíndice 3 menocultural, sino en todo el mundo. Tradució copyright dándose a múltiples idiomas y acumulando millones de espectadores en plataformas de streaming. Hande y Kerem, de la noche a la mau más menos Ana, se convirtieron en una de las parejas muy queridas y admiradas del mundo del espectáculo, tanto por su innegable talento actoral, que les permitió superíndice 3 dar vida a personajes complejos y en traumas menos hables, como por su evidente química fuera de la pantalla, que transmitió autenticidad y cercanía. Lo que hizo que esta serie fuera tan especial, y que la diferenció superíndice 3 de otras comedias románticas, fue precisamente la combinación superíndice 3n de una trama atractiva, que exploraba temas universales como el amor, la ambición superíndice 3n y la superación superíndice 3n personal, personajes carismáticos con los que el público pudo identificarse fácilmente y por supuesto, la innegable atracción superíndice 3n, casi física, entre Hande y Kerem. Verlos interactuar, tanto dentro como fuera del set, era simplemente mágico, dándose una ilusión superíndice 3n de perfección superíndice 3n que alimentaba la fantasía de sus seguidores. Pero como suele suceder en el vertiginoso y a menudo cruel mundo del espectáculo, donde las apariencias engañan y las relaciones se construyen sobre cimientos inestables, la magia no duró superíndice 3 para siempre. A principios de 2022, los rumores de una ruptura inminente comenzaron a circular con fuerza en las redes sociales y en los medios de comunicación superíndice 3n, alimentados por la ausencia de fotos juntos, la falta de interacciones en redes sociales y la aparición superíndice 3n de fuentes anu superíndice 3 nimas que afirmaban haber presenciado discusiones acaloradas entre la pareja. Y lamentablemente poco después copyright S, para decepción superíndice 3n de sus fans y regocijo de sus detractores, los rumores se confirmaron oficialmente. Hande Eru párrafo el y Kerem Bürsin han puesto fin a su relación superíndice 3n. La noticia fue un balde de agua fría para los fans incondicionales, que han idealizado su relación superíndice 3n, construyendo castillos en el aire a partir de pequeños más menos os gestos y miradas cúmplices, y los vean como la pareja perfecta, un ejemplo a seguir de amor verdadero. Ahora bien, la pregunta del millón superíndice 3n, la cuestión superíndice 3n que obsesiona a los fans y que alimenta los debates en las redes sociales es, ¿copyright para su superíndice 3 realmente entre Hande y Kerem? ¿Copyright motivos? ¿Copyright circunstancias? ¿Copyright fuerzas ocultas condujeron a la desintegración superíndice 3n de esta pareja que parecua destinada a la felicidad eterna? Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes, donde la verdad se mezcla con la ficción superíndice 3n, donde entran en juego las especulaciones audaces y los secretos revelados que menciono, vamos en el tuturo. Oficialmente la versión superíndice 3n que se difundió superíndice 3 a trabu copyright S de los representantes de ambos actores, y que fue replicada por la mayoría de los medios de comunicación superíndice 3n, fue que la ruptura se debió superíndice 3 a diferencias irreconciliables, y a la intensa presión superíndice 3n mediática a la que estaban sometidos constantemente. Se argumentó superíndice 3 que ambos estaban en la cima de su carrera, con agendas muy apretadas, compromisos profesionales en diferentes pauses y una exposición superíndice 3n pública constante que erosionó superíndice 3 la intimidad de la relación superíndice 3n. Tal vez se insinuó superíndice 3, la relación superíndice 3n simplemente no pudo soportar el peso de la fama y terminó superíndice 3 desmoronó, dándose bajo la presión superíndice 3n. Sin embargo, muchos fans, que se niegan a aceptar esta explicación superíndice 3n simplista, creen firmemente que hay algo muy de true, de la historia oficial, una verdad oculta que aún no ha salido a la luz. Algunos rumores alimentados por fuentes cercanas a la pareja, apuntan a que Kerem tenía una actitud un tanto controladora y posesiva, y que Hande se sentía sofocada en la relación superíndice 3n, limitada en su libertad personal y profesional. Otros, maliciosos y difamatorios, sugieren que hubo infidelidades por parte de Kerem, aunque nunca se ha confirmado nada de esto y no hay pruebas que respalden estas acusaciones. Y luego la teoría, que suena a guión de telenovela, de que la ruptura fue una estrategia publicitaria froamente calculada para mantener el interu copyright S en la serie,
asegurando su continuidad y maximizando sus beneficios. Personalmente esta teoría me parece poco probable, ya que considero que la ruptura ha generado mucha controversia y decepción superíndice 3n que beneficios reales, pero en el mundo del espectáculo, donde todo es posible, nunca se sabe. Pero volviendo al tema central de este vídeo, la posible venganza turca, AQ es donde las cosas se ponen aún muy interesantes y donde la especulación superíndice 3n alcanza su punto máximo. Desde la ruptura ambos actores han seguido adelante con sus vidas y sus carreras, intentando superar el dolor y la decepción superíndice 3n, y proyectando una imagen de fortaleza y resiliencia. Ande ha protagonizado nuevas series y películas, consolidando su posición superíndice 3n como una de las actrices muy solicitadas de Turquía, y Kerem también Copyright N ha estado trabajando en varios proyectos, buscando nuevos desafíos y reinventando su imagen. Sin embargo, a pesar de esta aparente normalidad, algunos fans han notado ciertas indirectas y mensajes subliminales en las redes sociales de Ande que podrían interpretarse como una forma sutil de venganza o de despecho, una manera de enviar un mensaje claro a Kerem y al mundo entero. Por ejemplo, Ande ha publicado fotos y vídeos en los que se la ve radiante y feliz, disfrutando de su soltería, viajando por el mundo, explorando nuevas culturas y rodeada de amigos y familiares que la apoyan incondicionalmente. Algunos interpretan esto como una forma de demostrarle a Kerem lo bien que es tú si no con diéresis copyright L, que su vida ha mejorado desde la ruptura y que no necesita a nadie para ser feliz. También copyright N ha habido rumores persistentes de que Ande es tú, saliendo con un nuevo Galu N, un hombre misterioso que la llena de atenciones y que la hace sentir valorada y amada, lo cual podría ser otra forma de venganza, una manera de despertar los celos de Kerem y de demostrarle que es fácilmente reemplazable. Ahora, antes de que empiecen a acusarme de ser sensacionalista, de inventar historias y de alimentar rumores infundados, quiero aclarar enfáticamente que todo esto son solo especulaciones y rumores, interpretaciones subjetivas de las acciones de Ande. No hay pruebas concretas ni documentos oficiales, ni testimonios verificables que demuestren que Ande es tu copyright buscando activamente vengarse de Kerem. Sin embargo, es innegable que la ruptura ha sido un tema muy comentado en los medios de comunicación superíndice 3n y en las redes sociales, y que los fans están muy interesados en saber qué copyright está pasando realmente entre ellos, qué copyright sienten, qué copyright piensan y qué copyright planes tienen para el futuro. Y hablando de dramas amorosos, pasiones desatadas y posibles venganzas, me gustaría mencionar brevemente otra serie turca que explora estos temas de una manera muy interesante y original. AEK 101. AEK 101 es una serie juvenil que sigue la historia de un grupo de estudiantes problemáticos, marginados y rebeldes que intentan evitar la expulsión superíndice 3n de su escuela secundaria. Para lograrlo urden un plan descabellado, deciden emparejar a su maestra favorita, una mujer comprensiva y bondadosa que cree en ellos, con el entrenador de baloncesto, un hombre solitario y taciturno que necesita un incentivo para seguir adelante. La serie combina elementos de comedia, drama y romance y explora temas como la amistad, el amor, la rebeldía juvenil, la búsqueda de la identidad y la importancia de la conexión superíndice 3n humana. Aunque no se centra directamente en la venganza como tema principal, AEK 101 muestra de manera realista CU superíndice 3 las relaciones pueden ser complejas, confusas y dolorosas y CU superíndice 3 las decisiones que tomamos, impulsadas por la ira, el resentimiento o la desesperación superíndice 3n, pueden tener consecuencias inesperadas y devastadoras. Además de ese, la serie cuenta con un elenco joven y talentoso, con actores como Kubilay Aka y Alina Boz, que también copyright N son muy populares en Turquía y que aportan frescura y autenticidad a sus personajes. Otra serie turca que explora los temas de la venganza y la redención superíndice 3n de una manera muy intensa, dramática y visualmente impactante es Ezel. Ezel es un drama de acción superíndice 3n y suspense que cuenta la historia de Umer Parrafoar, un joven inocente y confiado que es traicionado por sus amigos cercanos y por la mujer que ama, quienes lo incriminan falsamente por un robo que no cometió superíndice 3. Umer es enviado a prisión superíndice 3n, donde es brutalmente torturado y sufre todo tipo de vejaciones. Después copyright S de escapar de la CU Urcel, gracias a la ayuda de un misterioso benefactor, Umer se somete a una cirugía plástica radical y regresa con una nueva identidad, Ezel Bayraktar, un hombre rico, sofisticado y calculador, con el objetivo único de vengarse froamente de aquellos que lo traicionaron y arruinaron su vida.
Ethel es una serie muy oscura y compleja, con personajes moralmente ambiguos, que navegan en un mar de mentiras y traiciones, y una trama llena de giros inesperados que mantienen al espectador en vilo hasta el último capítulo. La serie fue unu con diéresis copyright sito rotundo en Turcua y en muchos otros pauses, convirtió copyright 2 en un fenus superíndice 3 menocultural, y es considerada por muchos críticos como una de las mejores series turcas de todos los tiempos. Lo que hace que Ethel sea tan atractiva y adictiva es su trama intrincada, que explora temas universales como la venganza, la traición superíndice 3n, la culpa, el arrepentimiento y la redención superíndice 3n. Sus personajes complejos y multidimensionales, que evolucionan a lo largo de la historia, y las excelentes actuaciones del elenco, especialmente Kenan Igrados Mirzaloğlu, quien interpreta a Ethel con una intensidad y una profundidad emocional que te dejaron sin aliento. Ahora, volviendo al tema de Hande y Kerem, es fundamental recordar que las relaciones son complejas, impredecibles y a menudo irracionales, y que a veces, simplemente, las cosas no funcionan, independientemente de la fama, el dinero o la belleza física. No sabemos qué copyright pasó superíndice 3 realmente entre ellos, qué copyright motivos les llevaron a tomar la decisión superíndice 3n de separarse, y tal vez nunca lo sepamos con certeza. Lo importante al final del dúo es que ambos sigan adelante con sus vidas y sus carreras, que aprendan de sus errores, que superen el dolor y la decepción superíndice 3n, y que encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado, en el amor o en la soledad. Y hablando de seguir adelante, de superar los obstáculos y de reinventarse a uno mismo, me gustaría mencionar una última serie turca que trata sobre la superación superíndice 3n personal. La búsqueda de la felicidad después copyright S de una ruptura amorosa y la importancia de perseguir tus sueños más menos os, Erkenci Kuay. Erkenci Kuay es una comedia romántica ligera, refrescante y optimista que cuenta la historia de Sanemain, una joven show más menos adora, espontu. Nea y un tanto ingenua que trabaja en una tienda de comestibles familiar y que aspira a convertirse en escritora. Su vida da un giro inesperado y emocionante cuando consigue un trabajo en una prestigiosa agencia de publicidad y conoce a Candibit, el hijo del dueño más menos o de la agencia, un foto superíndice 3 grafo aventurero carismu, tico y de espíritu libre que ha viajado por todo el mundo. Aunque Erkenci Kuay es principalmente una comedia romántica, que busca entretener y divertir al público, también copyright en explora temas profundos y relevantes como la independencia femenina, la ambición superíndice 3n profesional, la importancia de seguir tus sueños más menos os, la valoración superíndice 3n de la familia, y la búsqueda del amor verdadero. La serie fue unu con diéresis copyright sito rotundo en Turcua y en muchos otros pauses, catapultando a la fama a sus protagonistas, Demet Özdemir y Can Yaman, que se convirtieron en ídolos juveniles y en referentes de estilo. Lo que hace que Erkenci Kuay sea tan atractiva y popular es su trama sencilla pero entretenida, sus personajes carismáticos y en más menos hables, la química innegable entre los protagonistas y el hermoso paisaje de Estambul, donde se desarrolla la mayor parte de la historia. En resumen, hoy hemos hablado de la ruptura entre Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin, explorando las posibles razones de su separación superíndice 3n, analizando los rumores y las especulaciones que circulan en torno a su relación superíndice 3n, y reflexionando sobre la posibilidad de una venganza turca orquestada por Hande. También copyright N hemos mencionado brevemente algunas series turcas que exploran temas similares, como AEK 101, Ethel y Erkenci Kuay, destacando sus virtudes y su relevancia en el panorama audiovisual actual. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este vídeo, que hayan aprendido algo nuevo sobre las series turcas, y que hayan encontrado interesante mi análisis de la situación superíndice 3n entre Hande y Kerem. Como siempre me encanta compartir mi pasión superíndice 3n por las series turcas con ustedes, conocer sus opiniones y leer sus comentarios. Ahora antes de despedirme me gustaría pedirles que dejen sus comentarios abajo y me digan qué copyright piensan de la ruptura entre Hande y Kerem. ¿Creen que hay alguna posibilidad de reconciliación superíndice 3n en el futuro? ¿O creen que Hande buscando vengarse de Kerem de alguna manera? ¿Lee su teoría es descabellada sobre esta ruptura? Quiero saber sus opiniones. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el superíndice 3 Simo. Adiós superíndice 3S.